Estoy conectado, amor. ¿No? Sí, claro, ya estoy. Estoy allí. Sí. Hola a todos, tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Marcelletti y bienvenido a Hay Esperanza. Es un espacio hecho para tiempos como los que vivimos. Es una conversación de las cosas de Dios, teológica. Aunque el término teológico mucha gente tiene cierto, cree que el término teología es para academia, para seminario. Pero teología no es más que el estudio de Dios. Y todos en este mundo estamos en eso. Algunos de una manera equivocada, otros de otra manera. Cada uno tiene un Dios a su propio parecer. Así que, bienvenidos. Bienvenida hermana Mirta, bendiciones también. Y bueno, lo primero que quiero decir con este espacio es que el objetivo de este espacio es decir primero que hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay esperanza porque Dios, el soberano Dios, tiene un plan. Y ese plan se está orquestando de una manera sorprendente. Lo segundo es que Dios nos está invitando a participar en ese plan. Así que a través de su palabra y este espacio quiere dar herramientas para que podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Buenas tardes, Raquel Espino, ¿cómo está? Y ese es el objetivo, que nos podamos alinear y mirar dónde estamos para volver a ese plan. Y si tú no conoces del Señor, en arrepentimiento y fe entres a una relación especial con Él, personal, para que tu vida, como hemos visto en programas anteriores, no sea un desperdicio. Una vida sin conocer a Dios, es un desperdicio según la palabra de Dios. Así que errar el camino, escoger otra vía, es agarrar un atajo que no lleva a ningún lugar. Y entonces siempre al final de este programa estaré diciendo que hay esperanza. El último espacio estuvimos hablando que cuál era la meta de la vida. Y la meta de la vida según la palabra de Dios, y concluimos al final que es conocer a Dios. En eso debemos gastar nuestra vida. Conocer a Dios y darlo a conocer. Y que Dios, que es la revelación máxima, la Biblia es revelación máxima sobre ella, la revelación máxima sobre Dios está en su palabra de Dios. Así que nosotros, con las herramientas que Dios nos ha dado, con los instrumentos que Dios nos ha dado, que son líderes, maestros, pastores, predicadores, son los encargados de guiar a la Grey a tener un encuentro personal, una relación íntima con Dios. Y también hablamos en el último espacio, hablamos que Dios se ha hecho conocible, Él se hizo conocible. Y que podemos, claro, nunca vamos a poderlo conocer de una manera total, porque Dios es Dios, pero sí nos ha dado todo el conocimiento posible para que nosotros podamos tener una relación con Él, tener confianza y tener propósito en nuestras vidas. Que el conocer a Dios no es un asunto solamente intelectual, sino es un asunto que nos da gozo, nos ofrece delicia y contentamiento. Que debemos primero conocerle a través de Cristo Jesús antes de poder confiar en Él. Primero tenemos que estar en una relación de pacto a través del sacrificio de Cristo. Que el conocer a Dios es un asunto de compromiso. Un compromiso personal de mente, voluntad, sentimientos, de todo nuestro intelecto, toda nuestra vida debe estar comprometida para el hecho de conocer a aquel que dio el primer paso, aquel que se mostró amigo, aquel que dijimos que estábamos esculpidos en la palma de su mano. Y que eso es un motivo de alegría y un motivo de gozo, saber que Dios, a pesar de conocernos como éramos, nos ha perdonado, y a pesar que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, Él se muestra amigo, y nada de lo que hagamos, aunque queremos agradarlo, ya que hemos escuchado y hemos colocado en las redes que si Él murió por mí, yo debo vivir por Él, pero en el día que yo falle, o cuando no me aparte o pase algo que no sea conforme a la palabra de Dios, Él no va a cambiar el pensamiento que tiene acerca de mí y acerca de ti. Así que eso es un resumen de lo que hemos hablado. También hablamos de las ventajas de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, nos da sabiduría, ¿recuerdan?
nos da sabiduría. Sabiduría no es inteligencia o conocimiento. La sabiduría es vivir una vida, tomar decisiones para vivir una vida agradable a Dios. Una actitud de vivir una vida piadosa. Entonces, otra ventaja que me da es fe o perseverancia. Dice, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan, en ti pondrán su confianza y fe. Que hablamos las diferencias de la fe salvífica, la fe que habla la Biblia, es una respuesta a la revelación de Dios que me da seguridad en Él. No es diferente a la fe que tiene el sistema o el mundo, que es fe en sí misma. Ponle fe, métele mente positiva, todas esas cosas. Nada tiene que ver con la fe y la confianza que aquellos que conocen a Dios saben y esperan en medio de las circunstancias. Y en medio de las circunstancias que vive este mundo, en medio de un mundo en cuarentena, con temores a través del virus del COVID-19, no hay mejor tiempo para tener sabiduría para las decisiones que vamos a tomar, no hay mejor tiempo para tener confianza. Y si tu vida no ha reflejado esa confianza y tienes temores, entonces es bueno que profundicemos en ese conocimiento. Es bueno que pienses, que medites en la fidelidad de Dios y te des cuenta que Él no te va a fallar. Conocer los atributos de Dios, en eso estamos. En eso estamos, conocer de ese Dios. Estaba leyendo un libro del pastor Miguel Núñez, se llama De pastores a predicadores, y él dice que tuvo la oportunidad en el año 2017 de hacerle una entrevista a R.C. Sproul, uno de los teólogos, y ya murió, partió hace aproximadamente 2 años, pero uno de los teólogos con más prominencia de este tiempo, del siglo XXI, dijo que cuál era el problema del no cristiano que no conoce a Dios. Y le preguntaron, ¿cuál es el problema del cristiano? Y dijo lo mismo, que no conoce a Dios. No está diciendo que no sea salvo, sino conoce a ese Dios de manera tal que su vida pueda reflejar esa confianza en tiempos de tribulación, en tiempos como los que vivimos, una vida estable, una vida confiada. Y en eso es lo que debemos dedicar nuestra vida. Conocemos a Dios no para tener más conocimiento intelectual, sino para que nuestra vida sea una vida de fe y de confianza en medio de las cosas que se vienen en este mundo caído, en medio de lo que vivimos. Cada cierto tiempo vienen circunstancias difíciles a esta tierra. Estuve estudiando muchas pandemias que se han producido desde el año 100 y tanto después de Cristo. Murieron 5 millones de personas. Luego en otra, en el año casi 300, murieron unas 25 millones de personas. Murió el 20% de la población. Murieron luego 100 millones de personas. Luego en el siglo XIV murieron otras 20 millones de personas. Se ha ido cíclicamente y se vienen. ¿Por qué? Porque de este mundo todo tiene consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva. Este mundo quedó afectado, la tierra quedó afectada. Y estas cosas son que vienen. Entonces, en estos tiempos, el conocer a Dios tiene la ventaja de lo que nos da perseverancia, nos da confianza. Y este tiempo es un tiempo de introspección, lo he dicho. Es un tiempo de evaluación de nuestra vida. De evaluar a aquellos que tienen ministerio. Todos tienen ministerio, pero aquellos que están sirviendo a la iglesia, aquellos que están sirviendo, de evaluar cuáles son sus motivaciones. Son las motivaciones correctas. Este tiempo de introspección también para evaluar la iglesia. ¿Cómo se ha comportado? ¿Y sabe qué? Hacer los ajustes necesarios para alinearnos con la voluntad de Dios. Para alinearnos. Ya sabes que Dios tiene un plan. Y Dios nos invita a estar en ese plan. Por eso debemos alinear nuestra vida a lo que Dios está haciendo. Y en este tiempo también debemos identificar las necesidades a nuestro alrededor para suplirlas. Y también debemos ser más sensibles, tener más compasión por aquellos que se pierden. La tercera ventaja, estamos haciendo un resumen. Hola Michelle, hola hermano Luis, hola Sandra. La tercera ventaja de conocer a Dios es fortaleza espiritual. ¿Recuerdan que hablamos de eso? El pueblo que conoce a su Dios actuará y se fortalecerá. Hola hermana Yesenia. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará.
está pasando? ¿Estamos reaccionando de esa manera? Esa es otra de las ventajas de conocer a Dios. Y la última cosa que hablamos de las ventajas es la perseverancia. Perseverancia es que meditamos un poco sobre 2 Timoteo, donde Pablo dice: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso para guardar esa vida eterna porque los santos perseveran hasta el final. Es importante el conocimiento de Dios. El cristianismo se trata del conocimiento de Dios. Y qué buen tiempo nosotros acá en la casa nos hemos, por la gloria de Dios, Dios nos dio un stop, una pausa y hemos estado meditando sobre nuestro caminar. Mirando las victorias que hemos tenido, pero también los fracasos. Y bueno, aquí estamos en eso, por eso queremos dar de lo que Dios nos ha dado. Y queremos, o nuestro anhelo es hacer que la iglesia, que somos todos los creyentes, se levante, se despierte. Hola, hermano Luis. Y bueno, estamos en eso y bueno, hoy haciendo un... Amén, Pati. Haciendo un breve pausa a lo que estamos pasando. Bueno, tengo a mi esposa todavía en cama. Está viviendo una situación un poco difícil porque tiene bronquitis, tiene sinusitis. Todavía tiene dolor de cabeza y malestar general. Todavía está con su estado. Ella también es la creadora de este look. Esperemos que porque ya le dieron otro mes, que antes pase la cuarentena, pues no llegue yo como San Nicolás. ¿Ah? Sí, pero bueno, estamos acá en casa y nos hemos dedicado a eso, a meditar sobre nuestro camino, a meditar tantas cosas que tenemos para hacer. Hoy han visto ahí en las redes sociales que he colocado algún diseño. Eso lo hice yo, imagínate. En nuestra iglesia en Venezuela pues teníamos un grupo de gente excelente y muy profesional que manejaban lo que llamamos nosotros el Ministerio de Comunicación. Teníamos community manager, teníamos gente que manejaba la página web, teníamos camarógrafo, teníamos tantas cosas, pero ahora Dios nos ha movido y nos estamos reinventando nosotros. Porque esos talentos de los hermanos quedaron allá y yo, pues lo que vi, pues estamos tratando de hacer de las redes sociales que ha sido un impacto, hacerlas que sean de bendición y que sean de progreso para la obra de Cristo. Entonces, estábamos hablando de las ventajas de conocer a Dios. Hablamos, lo primero que dijimos es que trae sabiduría, trae confianza o fe, trae perseverancia, pero también trae fortaleza espiritual. Al hablar eso, pues, gracias, pastor, por su disposición de enseñarnos la palabra de Dios. Amén. De nada, Sandra, estamos para servirle. Y hoy quiero hablarles de las desventajas o lo peligroso de no conocer a Dios. Pues ya hablamos de la ventaja. Así como hay beneficios de conocer a Dios, son devastadoras las consecuencias de no conocer ampliamente ese Dios del cual tanto hablamos. Sin embargo, vamos a ver unos 4 o 5 peligros de no conocer a Dios. Ya hemos hablado de las ventajas, pero de los peligros. Lo primero que quiero hablar, el primer peligro de los que lo coloqué yo, es una versión de Dios a nuestra propia manera. Y eso es algo muy común, muy común. Dice la Biblia: estas cosas os has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Quiero hacer énfasis en esa frase que dice: pensaste que yo era como tú. ¿Cuánta gente piensa que Dios es como ellos? Y por eso no hay confianza, o por eso actuamos de ciertas maneras, pensando que mucha gente hace un Dios a su manera. Los seres humanos creen que andan bien. Y cuando creen que andan bien, quieren hacer a Dios a su propia imagen. Porque Él va a probar lo que están haciendo. La gente tiende a estar satisfecha con ritos religiosos y dan por sentado que Dios también lo está. La gente hace sus ritos religiosos. El ritual por sí mismo no tiene ningún valor. Incluso cumplir los mandatos de Dios o los mandatos de la palabra, de su palabra, no tiene ningún significado si no tiene un corazón rendido y adorado.
que adora al Señor. Pensar que Dios se ha revelado en su palabra es verlo como un Dios que es poderoso, que tiene autoridad, que tiene gloria, que tiene ira, que tiene justicia y que es fiel. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma sus propias opiniones. Crea una versión a su propia imagen. ¿Saben qué? Amigos y hermanos, ese Dios que nos creamos nosotros, sin haber conocido a través de la Biblia, a través de Jesús, es un ídolo. Es un Dios que no existe. Es un peligro. Es una visión deformada y degradada de Dios que siempre dará lugar al fin. Estudiando, en el año 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. Se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. El movimiento en el cual Martín Lutero pegó en la puerta de la Catedral de Wittenberg unas 95 tesis que él daba un consejo con la ayuda del Espíritu Santo para mejorar la iglesia en la cual él pertenecía. Ese proceso, él no pensó que se iba a crear a través de eso. Dios utilizó ese movimiento para separar la iglesia de la iglesia bíblica. Y bueno, en el año 2017, al cumplir 500 años, el pastor Miguel Núñez creó unas 95 tesis para la iglesia actual. Y hablando de este tema, de tener una versión propia de Dios, él en la tesis número 30 dice lo siguiente. Pero quiero darles una introducción de qué se trata este proyecto. Es un libro que está en Amazon, en versión digital y también en versión escrita. Dice, la idea del proyecto surgió a una gran carga espiritual y emocional que experimenté al ver las condiciones en la iglesia que ha quedado a consecuencia del desplazamiento del Evangelio. Y también el estado de liderazgo. Dice que está en las mismas condiciones, y no es que debe haber una nueva reforma, pero dice que está en las mismas condiciones. Y esta tesis dice lo siguiente. Dice, el creyente de la iglesia de hoy ora para cambiar la voluntad de Dios, a diferencia de Jesús que oró para entrar en la voluntad. Nosotros creemos, al tener una imagen de Dios que no es la real, nosotros oramos para que Dios cumpla nuestra voluntad. Y Jesús siempre oraba, aún en Getsemaní, cuando dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Dijo, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tal como tú lo quieres. Volvemos a decir lo que dice el Salmo 50:21. Pensaste que yo era como tú. Pero tenemos que decir como dijo Jesús, cuando oremos, que se haga tu voluntad y no la mía. La oración nutre nuestra relación con Dios. La oración es un regalo de Dios. Y nos ayuda, pero esta oración nos ayuda a realinear nuestra visión, a entrar en lo que Dios quiere hacer, no lo que Dios. Cuando la persona ora, volvemos a estar en línea, se desconectó, pero estamos hablando de alinear la oración a la voluntad de Dios. ¿Pensaste que tú eras como yo? Tenemos que orar por un Dios que tiene una voluntad y que esa voluntad es la que debemos hacer nosotros. Eso es levantar la imagen y podrás orar de una mejor manera. El segundo peligro de no conocer realmente a Dios es una adoración falsa. Adoración falsa. Dice la palabra de Dios, vosotros adoráis lo que conocéis. Lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta fue la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y Él hace hincapié, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos, que era la unión, la mezcla de judíos con gentiles, eran aborrecidos por los judíos. Ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, o del Antiguo Testamento, perdón. Y no aceptaban toda la palabra de Dios. Pero los samaritanos respondieron muchas veces al Evangelio. Lo que quiere decir que la frase de Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. El corazón de Dios se deleita cuando se le da una adoración verdadera en espíritu y en verdad. Esa adoración debe ser a través de tu Espíritu Santo, una persona nacida de nueva, que tenga una relación de comunión con Dios, y a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Siempre que adoramos algo que no sea Dios, estamos cayendo en idolatría.
Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aun aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos caen en un error, creando un Dios falso en sus mentes y que adoran, y esa adoración no llega a ningún lado. Entonces debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. No debemos pensar que Dios es como nosotros. Para eso es importante el estudio de los atributos de Dios, saber cómo es Dios. Y en eso, este programa que estaremos semanalmente trayendo temas sobre los atributos de Dios, es para eso, para que nosotros conozcamos a Dios y en medio de las pruebas que estamos viviendo, tengamos confianza y esperanza. A Dios no se le ha salido el mundo de las manos. Dios tiene un plan bien orquestado y ese plan se va a dar. Pero Él quiere que tú participes en ese plan. No te quedes por fuera de ese plan, porque sería terrible quedar fuera de los planes de Dios para ser de bendición, para cumplir tu propósito y para tener una vida eterna al lado de Él. La tercera consecuencia de no conocer a Dios es incredulidad o falta de confianza. ¿Han visto gente en estos tiempos con falta de confianza? Aún como creyentes, tienen desesperanza, están atribulados. ¿Sabe qué? Hay un problema allí. Hay que fortalecer ese conocimiento de Dios. Hay que entrar a las Escrituras, hay que buscarle como el que busca el oro, dice la perla, esa perla perdida de gran precio que es Jesús. No solamente la conseguimos, sino que diariamente debemos ir en una vida devocional, porque Dios nos dio, ¿verdad?, una medida de fe, pero esa medida de fe debe crecer con una relación diaria, donde el que se ha mostrado amigo también requiere que nosotros disciplinadamente le busquemos en oración, en estudio de la palabra, en meditación sobre Él. Es buen tiempo este tiempo para meditar de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha dado. Entonces el versículo que he tomado para este punto, que es peligro del conocimiento de Dios, trae incredulidad o falta de confianza. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La fe verdadera viene de escuchar el contenido de la palabra de Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan el glorioso evangelio. ¿Cómo puede alguien creer en Dios que no ha escuchado? Esto aplica no solo a la fe para el pecador que le conduce a la salvación, sino también en la fe y la confianza que necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Cómo va a crecer tu fe si no estás expuesto a la palabra de Dios todos los días? Si no estudias la palabra de Dios. ¿Saben qué? El gran peligro que está sufriendo nuestra iglesia hoy día es el analfabetismo bíblico. Hay un analfabetismo bíblico y eso trae falta de confianza en Dios, falta de fe. Ver cristianos pesadumbrados, ver cristianos como que si no hay nada más, sin gozo, sin deleite, sin hambre. Pero déjame decirte que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y es necesaria, para ser victorioso, es necesario escuchar la palabra de Dios. Solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Solo aquellos que conocen que Él es poderoso. Solo aquellos que conocen que Él es bondadoso. Solo aquellos que conocen que Él es justo podrán vivir una vida que agrade al Maestro y que sea luz para todos los que le rodean. Estos tiempos es muy importante ser luz, pero no podemos ser luz en nuestras fuerzas o como un ejercicio o como un propósito en mí mismo, si no me deleito en la verdad que Dios me ha dado y eso me lleva a cumplir ese mandato como agradecimiento. No es igual aplicar los valores morales que me da la palabra de Dios que al ver lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Cristo ha hecho por mí, lo que eso hace en mi vida y lo que yo en agradecimiento hago por Él que murió por mí. No es lo mismo. Por eso hay muchos que no viven agradecidos. Se les olvida lo que Cristo ha hecho y se les olvida quiénes eran. Se les olvida el evangelio. Por eso nos distraemos tanto. Así que sigue este consejo. Aumenta
tu confianza y credulidad al exponerte cada día al Evangelio para que puedas en tiempos como los que vivimos tener tranquilidad y esperanza. Y no solamente para ti, que trae gloria al Padre, pero que esa esperanza puedas darla a otros que sí no tienen esperanza. Dice la Biblia que hay muchos sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Necesitan de esa luz, necesitan de esa sal de la tierra. Ahí tiene que haber diferencia entre la iglesia y lo que no es iglesia. Un cuarto peligro de no conocer a Dios es una actitud indiferente o apática ante las circunstancias. Dice la Biblia, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya los digo. Hay que velar, hermano, velar. Otra versión dice, despierten y no pequen más, porque algunos de ustedes aún no conocen a Dios. Velad debidamente significa despiértate, despiértate. Debido a que ellos no conocían a Dios, Pablo a muchos de los corintios les dio esta palabra. Vivían como personas que estaban dormidas o bajo somnolencia por los peligros del pecado. La importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no habían comprendido. La palabra dice, y pecaban, la palabra pecado significa errar al blanco. Estas personas vivían errando al blanco de vivir una vida agradable a Dios. Ese es el pecado, errar al blanco. Hay una manera y lo haces por debajo de esa manera, no cubriste las expectativas. Hay que velar, hay que estar atentos, hay que no dormirse, hay que despertarnos. Y yo creo, muy sinceramente, lo creo, que estos tiempos Dios los ha permitido, aparte que he dicho que tiene un plan, pero para que la iglesia se despierte, para que la iglesia se avive, para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia busque de Dios. No se acostumbre solamente a tener una reunión, no se acostumbre solamente a un local. Y ahora que no podemos reunirnos en locales, ¿dejó de ser iglesia? No, ahora tenemos que valorar las estrategias que Dios nos está dando. ¿Cuántos no están hoy día haciendo medio de estos, de las redes sociales? ¿Cuántas iglesias antes no tenían unas reuniones por las redes ni hacían cosas? Entonces Dios nos está llevando a usar estos medios para su gloria y para nuestro bien. ¿Cuántos en las iglesias no tenían valor los grupos pequeños? Hoy día las estadísticas, estuve leyendo hoy que los grupos pequeños se están reuniendo un 100%. En esos países donde se permite reunir hasta cierta cantidad de personas. Todas las personas del grupo pequeño están yendo a los grupos pequeños. Entonces tenemos que reevaluar y no solamente confiar en una reunión central, en un lugar solamente, sino que la iglesia está en la calle, la iglesia está entre las casas, la iglesia está entre los barrios. No debemos dormir ni velar. Es un buen tiempo para hacer uso de todas las cosas que Dios nos ha dado. Todos los medios, gracias al internet y todas estas cosas, que podemos llegar a todos los hogares en el mundo entero y llevar un mensaje de esperanza y llegar un mensaje de gracia. No nos durmamos, velemos y traigamos esperanza. Mucha gente está deprimida, mucha gente está nerviosa, se preguntan cuándo terminará esto, cuántos meses vas. Será el tiempo que Dios disponga. Pero lo importante es que nos salgamos de esto fortalecidos, avivados. Decía un pastor, estaba preguntando, ¿no será esto la respuesta a nuestra petición de avivamiento? Porque ¿cómo empieza el avivamiento? ¿Cómo empieza? Empieza con humillación, empieza con arrepentimiento, empieza con cambio. Si se humillara mi pueblo, si se humillare. El pueblo que se humilla es un pueblo que reconoce su pecado, se humilla. Entonces yo iré desde los cielos y haré todo lo que tengo que hacer. Eso es el avivamiento. Un arrepentimiento por el camino que hemos tomado, por haber dejado de velar, por haber dejado de pensar en aquellos que sí están con muchos problemas porque no tienen a Cristo, y poner nuestra vida en las manos del Creador, los ministerios,
todo lo que ha dado, todos nuestros recursos económicos, físicos, todo a las manos del Creador. Eso es lo que Dios está haciendo hoy día. Está dando una oportunidad para que la iglesia vuelva al camino, se avive y use los medios para ganar a los perdidos. Y aquellos, si aquí hay personas que no me conocen, te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Te ha dado la oportunidad porque hemos visto que la vida es vulnerable, que la vida en un momento todo cambió por un virus. Un virus. ¿Saben cuántos millones de virus hay? Hay más de 100 millones de virus. Y solamente del 10 al 11% son dañinos. Los demás son todos, nos ayudan. Transmiten proteínas, limpian los desperdicios, los virus. Pero hay una familia de los virus, que es el COVID. El COVID, los coronavirus, que son los que traen la gripe, la neumonía, la bronquitis, tantos virus. Pero solamente es un 10%. Pero quiero decir, ese virus ha hecho temblar la economía, ha hecho temblar todo. Y eso nos quiere decir el Señor, que el hombre no puede seguir haciéndose orgulloso él mismo, porque somos muy vulnerables y necesitamos del Señor. Así es, amén. La causa de mayor muerte, ese es el peor de los virus. El quinto peligro de vivir sin conocer a Dios es vivir sin ley. Y dice la Biblia en Proverbios 29:18, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Sin ley se refiere a la condición de vivir fuera de la voluntad, de los conocimientos, del propósito. Sin ley, vivir como si Dios no existiera, como que si no tuviera una ley, como si nunca hubiera dado una ley a los hombres. Y mucha gente hoy día, mucha gente hoy día. Hablamos de los cristianos primero, porque todos tenemos dos tipos de personas. Los cristianos, los creyentes, los que han entrado en una relación de pacto a través del arrepentimiento, confesión de sus pecados y han hecho del Señor de sus vidas, siendo obedientes a su palabra. Los cristianos viven sin ley cuando ellos no están en su palabra. Y es unas consecuencias más graves de vivir sin conocer a Dios. La palabra profecía nada tiene que ver con eventos futuros, sino en este versículo no se revela ningún sueño ni visión sobrenatural, sino es la revelación de la voluntad de Dios a través de su palabra. Y la palabra desenfrenado significa soltarse de una restricción a actuar como líder. Todo el mundo es líder. He escuchado el término mucho cacique y poco indio, dicen en mi país. Cuando todo el mundo quiere mandar, nadie se sujeta a nadie. Así vive el pueblo que no conoce a Dios. Hay anarquía y eso lo vemos aún en las mismas iglesias, lo vemos. Cuando la gente se levanta contra sus líderes, cuando no lo respeta, vive como si, y entonces viene el juicio de Dios luego. Dios ha dado unas leyes, que es su palabra, y debemos conocerla para entender los tiempos de Dios, los propósitos de Dios. Un claro ejemplo de esto encontramos en el libro de Jueces, donde dice que en aquellos días de Israel, cada quien hacía lo que le parecía. ¿No se parece como vivimos hoy día? ¿Cuánta gente vive como cree, como quiere? Los no cristianos, pues sí. Ellos viven para ellos mismos, como vivía yo, pero hoy hay esperanza. Si tú no conoces al Señor, déjame decirte que es tiempo de entregar tu vida a Él, para que vives bajo su señorío. Y los cristianos, que imagínense los cristianos viviendo sin Dios o sin ley, cuando Dios ha dado una ley para guardarnos, para protegernos. Es como que hoy día no cumpla las leyes que ha dado el gobierno o las normas que ha dado el gobierno para esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Nos está salvaguardando de que no nos infectemos y propaguemos la infección a los demás. Son medidas sanitarias para ayudarnos. Entonces, como decían, no, yo hago lo que yo quiero. Imagínense. Sería mucho peor. Y en esos países que no se han cumplido esos lapsos de tiempo en cuarentena y todo eso, son los países que están peores. Pero los países que se ha dado la ley y que los ciudadanos civilmente, sabiamente, se han quedado en sus casas y han obedecido a las autoridades, ya los índices están cayendo. Eso es tomando un ejemplo.
Pero Dios ha dado una ley. ¿Ves alguna similitud en el pueblo de Israel en el tiempo de jueces con las personas de hoy día en la tierra? Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Prevalecen homicidios tras homicidios. Así sucede. Las personas que viven sin ley en este mundo, dice la Biblia que tienen varias consecuencias. No hablan mentira, no tienen la verdad. No hay misericordia. Son mentirosos. Hurtan, adulteran. Y hay homicidio. ¿No se parece a lo que vive nuestra sociedad hoy día? La ley de Dios no cambia, ni tampoco cambia la pecaminosidad del hombre. Mientras más rechacemos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales será este mundo. Gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias a Dios. Terminando. Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos hoy día? Y ese será el tema del próximo espacio. De acuerdo, que ya vimos las ventajas de conocer a Dios. Hemos visto las desventajas de conocer a Dios. ¿Cómo viviremos, pues? ¿Cuál debería ser tu respuesta y mi respuesta? Debemos recordar que la vida cristiana siempre no solo nos interesa lo que sabemos, sino también cómo vivimos a la luz de la Biblia. Muchos creen que la Biblia cristiana solamente es meros actos religiosos o reunirse, pero la vida cristiana, la vida empieza con vida, se trata de vivir de una manera diferente. ¿Estás viviendo tú diferente o estás viviendo como sin ley? ¿Estás viviendo sin velar? ¿Cómo estás viviendo? Si te has dado cuenta, ¿cuánta gente hoy rinde cuentas? ¿Cuánta gente hoy rinde cuentas? La vida cristiana es una vida de rendición de cuentas, primero a Dios y luego a los líderes que Dios nos ha dejado. Que Dios ha dejado líderes para que nos encaminen como esos. Cuando íbamos al colegio, los maestros nos encaminaban y nos decían que estaba bien y estaba mal para dirigirnos y hacerlo bien. Igual el Señor ha dado gente que va a tener que dar cuenta también de eso que está haciendo. Una persona que vive bajo conocimiento de Dios sabe que debe rendir cuenta, que debe buscar un lugar donde congregarse, que debe tener un maestro, que debe prepararse, porque eso va a traer a él, ese conocimiento va a traer transformación a su vida y va a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Debemos vivir a la luz de lo que conocemos, no solamente conocimiento por el conocimiento mismo, y ese es el gran problema del cristianismo hoy día. Muchos dicen y hablan y usted les escucha tantos versículos que conocen, pero ¿cuántos viviremos? ¿Cuántos versículos de esos viviremos? ¿Cuántos estaremos reflejando el carácter de Cristo? Por eso, como dice mi esposa, debemos presentar el Evangelio para que no tienen salvados tengan oportunidad de ser salvos. Esa es la meta del cristiano. Pero si yo no estoy presentando el Evangelio con mi vida, ¿cómo la gente me va a creer? ¿Cómo la gente va a escuchar algo que yo no estoy viviendo? Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Busca al Señor y su fortaleza, siga siempre buscándolo, recuerdan las maravillas que Él ha hecho, los milagros y los juicios que Él hemos recibido. Busquemos al Señor y sigamos buscándolo y busquemos sus maravillas. No es suficiente con comenzar a buscar a Dios. Hay que seguirlo buscando. Es una práctica diaria. Hoy hemos hablado de los peligros de no conocer a Dios, porque primero podemos estar adorando a un Dios de acuerdo a nuestro pensamiento, y eso es un ídolo. Ese Dios no existe. Segundo, podemos estar adorando falsamente. Cuando adoras a un Dios según tu corazón, que es así. Muchos adoran a un Dios, poniendo un ejemplo, un Dios que no tiene ira. Un Dios que es puro amor. Es puro amor. Ese Dios no existe. El Dios es amor, pero es santo y es justo y tiene ira. Y si tú has hecho algo malo y yo he hecho algo malo, tenemos que pagar. Pero en la causa del cristianismo, Cristo llevó tu pecado y el mío. Entonces yo lo he escuchado mucho, escucho mucha gente, es que Dios no, Dios es ese Padre bueno, bonachón, que todo lo soporta, todo lo aguanta, porque Dios es amor. ¿Sabes qué? Hablando del segundo peligro de no conocer a Dios,
ese Dios no existe. Estás adorando falsamente. Tercero, no conocer a Dios nos puede llevar la incredulidad y la falta de confianza. ¿Y cómo sabemos si tenemos seguridad o falta de confianza? En medio de las pruebas y tribulaciones. ¿Cómo estás en estos tiempos? ¿Estás descansando en las promesas de Dios? ¿Reconoces que Él es soberano? ¿Reconoces que a Él no se le escapa nada de la mano? ¿Reconoces que Dios permite y envía circunstancias como las envió muchas veces en la Biblia? ¿Puede enviar situaciones como las que vivimos? ¿O le echas la culpa a otro? Dios está permitiendo esta situación para, como lo dije anteriormente, el que no conoce a Cristo se entrega a Cristo. Y la iglesia reflexione y vuelva al camino y haga lo que tiene que hacer. Salga de sus bancas, salga de la iglesia y ya vaya a ser discípulo. La iglesia vaya y plante otras iglesias, invierta en las personas. Vuelva al camino, vuelva a la senda. Dios está trabajando. Y Dios está enviando a las mies, está enviando esos obreros. Y estamos obrando por obreros. A lo mejor tú eres el obrero o la obrera. Amén. Dios es un padre que disciplina a los hijos. Cuando tú tienes un Dios que estás pidiéndole y ese Dios no te viene a tu cabeza que disciplina, ese Dios no existe. Porque dice la Biblia que un mayor acto de amor es la disciplina, porque te importa. Pero la persona que no disciplina, aborrece, odia a esa persona. Dejarlo hacer lo que sea. Dios, gracias a Dios por su disciplina. ¿Cuántas veces hemos recibido? Y la que nos falta para seguir creciendo y madurando. Tener un carácter como el de Cristo. El quinto peligro de vivir una vida sin conocer a Dios es vivir como sin ley. Como si Dios no existiera. ¿Saben qué, hermanos, amigos, amigas, hermanas? Es tiempo de buscar a Dios. Evalúa tu situación. ¿Cómo estás hoy día? Te dejo esa tarea. ¿Cómo estás hoy día? Si tú, cuando a ti te preguntan, es una pregunta que me hicieron una vez a mí, hacía yo también. Me gusta aprender algo y aplicarlo. ¿Qué está haciendo Dios hoy en tu vida? Bueno, y te empiezan a hablar de la historia. Bueno, yo en el año tal y en el año tal no. Si tú, cuando te acuerdas de las bendiciones de Dios, te acuerdas del pasado y no te acuerdas hoy de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, reflexiona, porque Dios está trabajó en el pasado, en el presente y en el futuro. No vivimos de glorias pasadas, vivimos de glorias presentes, porque mi relación es activa. Cada día con Dios veo su proeza y su maravilla, y veo mis fracasos también, y cuando yo reconozco, ¿verdad? Que reconozco que estoy fallando, reconozco, Señor, ¿verdad? Tengo temor. Bueno, no hay mayor síntoma o signo de la salvación que yo reconozca mis momentos de angustia, porque el Espíritu Santo me alerta y ahí voy y busco al Señor. Entonces, tiempo, evalúa tu situación a la luz de lo que hemos hablado. Si no le conoces, has visto a través de estas circunstancias actuales lo vulnerable que eres. Si eres amigo o amiga, solamente llamamos cristianos aquellos que dice la Biblia que han entregado su vida a Cristo en sacrificio como un arrepentimiento y fe. Que esos son los hijos de Dios. Si tú nunca no lees la palabra de Dios, no te congregas en una iglesia bíblica, tú no eres hijo de Dios. Pero puedes no ser hijo de Dios a través de entregar tu vida, correr a los brazos de Cristo. Ayer estuvimos meditando sobre eso en todo el mundo. Ojalá de una manera correcta. La palabra de Dios te dice qué hizo Cristo por ti. Y entres en una relación de reconciliación con el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Terminando. La espera, esta es en otra corona. Hoy te vengo a hablar de otra corona. No es la coronavirus. Te vengo a hablar de la corona de espinas que fue puesta en la cabeza de Cristo antes de ir a la cruz. Esa es la corona que nosotros, sí, vence todos los tipos de corona, y esa es la corona que nos da salvación, la que Cristo vivió en la cruz y que al tercer día resucitó. El sufrimiento y el dolor, lo dijo C.S. Lewis, el sufrimiento y el dolor es el gran megáfono de Dios para llamarnos a un encuentro con Él. Iglesia despierta. Dios tiene un plan. Volvamos al camino
y unámonos a lo que Él ya está haciendo. Dios ya está haciendo. Alrededor tuyo, yo le decía a los hermanos de la iglesia, busque donde Dios está trabajando. Dios está trabajando a tu alrededor. Le hablas a alguien, le compartes con alguien y te saca el cuerpo. Sigue orando por él. Pero cuando ves que alguien te pregunta, esa persona es donde Dios está trabajando. Y si tú estás alineado, y si tú estás en discernimiento, Dios te va a dar una gran victoria y una gran cosecha a través de esa persona. Así que ese era mi tema hoy. Ahora, para terminar, voy a saludar. Y bueno, les pido que sigan orando por mi esposa, por su situación, por nuestra situación. Y bueno, voy a orar por ustedes. Hay personas de diferentes países y personas que nos han saludado. Primero la hermana Mirta, ya la saludé. Bendiciones, hermana Raquel Espino. Dios te bendiga. Mi esposita me mandó un corazón, pero un corazón con una mano. Sandra Street. Hola Sandra, ya sé que estás presente. Michelle, saludos. Hermano Ibagué. Hermano Luisito Pérez. Ayan Cayo, un abrazo. Yesenia Sánchez, ¿cómo estás, hermana? Hola, hermano. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Pilar Barriga. Gusto, saludos. No sé si están en Cúcuta, en Bogotá, en Ibagué. Yo sé, creo que están en Bogotá. En Bogotá, sí. Sandra, también gracias, pastor, por su disposición a enseñar la palabra de Dios. Sabes que esa es mi mayor pasión. Hermano Isandi Ortiz, Dios te bendiga. Ignacio Mastache, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos allá en Conroe. Ricardo José Martínez, saludos, hermano. Un abrazo en Houston. Daniel Gerardo Bravo, un abrazo. Presbiterio Purepecha, un abrazo. Hola, Watfuni. De la BUA, God bless you. Pati Barriga, Estela Duque, Dafne Maxine. Hola, Dafne, saludos a República Dominicana. Caín Pernilla, ¿cómo estás? Mi esposa dice, por eso debemos presentar el Evangelio para los que no tienen salvación, tengan esa oportunidad de ser salvos y de ese ser nuestra única meta. Sabina, ¿cómo está, hermana Sabina? Saludos al hermano Luis. Hermana Mirta dice, Dios es un padre que disciplina a hijo que no es un abuelo, que chifla a los nietos. Sí, muy mexicano eso, chifla. No quedarse en los cuatro paredes, hay que salir. Ajá. Pati Barriga, Solano, thank you. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a orar. Y ya saben, nos vemos otra vez el día miércoles con Hay Esperanza. Recuerda, hay esperanza en Cristo Jesús. Y mi esposa estaremos orando para que vuelva nuevamente. Ella estaba de lunes a jueves, ¿no? Lunes, martes, ¿qué es? Jueves y viernes, creo. Bueno, Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer. Te has dado a conocer a través de la naturaleza, pero a través de tu Hijo Cristo, que eres la revelación especial donde podemos conocer al Padre. Dice la Biblia que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Señor, llénanos de pasión y de amor por cada día, Señor, buscarte más. Te busquemos mientras puede ser hallado, Señor. Te pido por mis amigos que no te conocen, Señor, puedan conocerte como Señor y Salvador. Que puedan ver que la esperanza hoy día en medio de estas circunstancias, lo finito que somos, Señor, los vulnerables, pero tenemos un Padre poderoso que puede encargarse de tu vida y dice la Biblia que estaremos esculpidos en tu mano. Regálale arrepentimiento y fe, que puedan conocerte como Señor y Salvador, que puedan correr a tus brazos. A mis hermanos, a la iglesia, Señor, en general, te pido, Señor, que en medio de las circunstancias puedan ver que el Evangelio no está en cuarentena, que a pesar que estemos en nuestra casa, seamos, Señor, podemos buscar todos los medios, mensajes de texto, mensajes de voz. Muchas personas están predicando a través de su ventana en algunos barrios que son bastante pegados uno a los otros, y de una u otra manera sirviendo a las necesidades, Señor. Dale las estrategias, pero sobre todo evaluemos dónde estamos para unirnos a tu plan, para decir no que hagas tú, que tú quieras, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Bendícenos y ayúdanos y danos fuerza en medio de los tiempos que vivimos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Que puedan descansar y puedan descansar en las promesas de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel y por eso hay esperanza. Chao, chao. Feliz noche.